Hola, mi nombre es Beatriz Carrillo, soy profesora de psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNED y participo en la red de excelencia Bases Psicobiológicas de la Interacción entre el Desarrollo y Estilo de Vida, Implicaciones para la Salud. En esta presentación, que lleva por título El sistema del refuerzo en los trastornos de la ingesta, la obesidad y la anorexia, vamos a intentar hacer un breve recorrido en el que podamos intuir la relevancia de los aspectos emocionales y del refuerzo de la ingesta y cómo pueden hacer que los límites homeostáticos que la regulan se vean sobrepasados, pudiendo dar lugar a trastornos como la obesidad o la anorexia. La consideración de que la comida es un reforzador natural ha tenido como consecuencia que en las últimas décadas se haya desarrollado una gran cantidad de investigaciones sobre esta cuestión en el marco de la influencia que el sistema de recompensa ejerce sobre el inicio y el mantenimiento de la ingesta. Si la comida actúa como un reforzador natural, podremos preguntarnos a través de qué mecanismo de acción ejerce sus efectos reforzantes para que los individuos coman no solo como respuesta a un déficit de energía, sino por el propio placer de degustar un alimento determinado. En la última década se ha investigado con intensidad sobre el papel de los péptidos implicados en la regulación del inicio y el cese de la ingesta. Podrían tener en el procesamiento del valor hedónico de los alimentos que se ingieren, ya que algunos autores proponen que el efecto reforzador de los alimentos puede ser una de las principales características que faciliten el desarrollo y el mantenimiento del sobrepeso y la obesidad en los individuos. El objetivo de esas investigaciones ha sido encontrar un sustrato neurobiológico que integre las señales homeostáticas de la conducta alimentaria con las de recompensa, que promueve la ingesta de alimentos con alto valor hedónico para los individuos. Algunos estudios han establecido una relación directa entre los péptidos implicados en el control de la ingesta y los centros de recompensa cerebrales. Como sabemos, en el hipotálamo se integran señales hormonales y neuronales que regulan el apetito y el metabolismo, teniendo una función de regulación homeostática del peso corporal. Pero el hipotálamo está conectado con el circuito neural de la recompensa y este puede llegar a eliminar las señales homeostáticas de la ingesta y con ello podría llevar al sujeto a extremos como la ingesta descontrolada o la restricción alimenticia que se produce en la anorexia. Diferentes estudios han mostrado cómo algunas hormonas que regulan el sistema homeostático también afectan directamente a las neuronas dopaminérgicas. Así, la leptina, liberada por el tejido graso, y la insulina, liberada por el páncreas, inhiben a las neuronas dopaminérgicas. Y sin embargo, la grelina, secretada por el estómago y el intestino, las activa. Como vemos en la gráfica, un péptido orexígeno como es la grelina tiene la capacidad de afectar a la liberación de dopamina. Podemos observar en la gráfica A que tras la administración intraperitoneal, es decir, de forma periférica, de grelina, se incrementa la síntesis de dopamina en el área tegmental ventral. En la gráfica B, sin embargo, se ve cómo afecta la infusión de grelina a nivel central, en el área tegmental ventral o en otras regiones y cómo afecta la ingesta. Así, tras la infusión de grelina en este área, se incrementa la ingesta de forma significativa. En relación con los péptidos anorexígenos, algunos estudios han confirmado también una relación de la leptina y la insulina con las vías de la recompensa, ya que se ha puesto de manifiesto la posible influencia de estas dos hormonas podrían tener en una caída del valor reforzante de la comida, lo que contribuiría a facilitar el cese de la ingesta. El conjunto de esos resultados permitiría sugerir que el área tegmental ventral es sensible a la leptina, la insulina y la grelina y que la actividad de las neuronas dopaminérgicas puede ser modulada por estas señales. Teniendo presente esta relación entre la vía homeostática con la vía de la recompensa, los siguientes trabajos se dirigieron a estudiar qué estructura es la que puede hacer la integración entre ambas señales. Lo podemos ver en la siguiente figura. Y basándonos en el estudio de Palmiter del año 2007, hemos intentado representar estas vías homeostáticas y su conexión con las vías de la recompensa. Como se puede comprobar, la orexina, liberada por el hipotálamo lateral, llega al área tegmental ventral, facilitando la liberación de dopamina. Las neuronas dopaminérgicas proyectan al núcleo accumbens, pero también a la amígdala, al hipocampo y a la corteza prefrontal.
Por su parte, la información sobre la situación metabólica del organismo llega por una parte a los núcleos hipotalámicos que controlan la ingesta, principalmente al núcleo arqueado, al hipotálamo lateral y región paraventricular, y por otra al tronco encefálico, en concreto al complejo dorsovagal que incluye el núcleo del tracto solitario. Por tanto, la información sobre la palatabilidad de los alimentos que se analiza en el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, debe integrarse con la información sobre la situación metabólica y parece que la estructura que cumpliría con los requisitos necesarios para garantizar esta coordinación es el hipotálamo lateral. Una vez que tenemos en mente tanto el circuito que controla la ingesta como su conexión directa con el sistema de la recompensa, podemos ver otro de los factores determinantes que van a afectar a nuestra decisión de qué comer y cuánto comer. Es nuestro estado de ánimo. En la revisión que realizó Singh en el año 2014, de donde hemos tomado esta imagen, se estudia cómo efectivamente la gratificación que produce el consumo de determinados alimentos provoca la liberación de dopamina y activa centros del refuerzo en el cerebro. Y por ello podrá llevar a los individuos a consumir repetidamente un determinado tipo de alimento que le proporciona ese estado de placer y así no atender a las señales de hambre o de saciedad. Si nos habituamos a obtener gratificación a través de este medio, nos podríamos encontrar ante un problema de sobreingesta que podría conducir a la obesidad. El estar sometido a situaciones estresantes de forma crónica puede tener un efecto sobre la ingesta, tanto provocando un incremento en la ingesta de alimentos palatables y reforzadores como disminuyendo el apetito. Sin embargo, ante la exposición a un estresor puntual, los estudios indican que el consumo de alimentos palatables, gratificantes, provoca que se reduzcan los signos de estrés y ansiedad. Estados de ánimo como la ansiedad y la depresión afectan a la elección de alimentos y al metabolismo energético. Las personas que presentan estados de ánimo depresivos suelen elegir alimentos confortables, gratificantes, porque les alivia ese estado de ánimo negativo. Así, a corto plazo, la comida palatable puede mejorar el estado de ánimo, pero el consumo crónico de comida alta en calorías conduce a la obesidad y la obesidad incrementa la vulnerabilidad de sufrir depresión y ansiedad. Es probable que por la reducción de los receptores D2 de la dopamina y por una mayor sensibilidad al estrés, así que los estados emocionales pueden afectar a la elección de la comida y a la ingesta, y estos alimentos acaban afectando al estado de ánimo. Por ello se presenta como una relación bidireccional. Es importante tener en cuenta que la comida influye en los sistemas de neurotransmisión cerebral y que afecta al estado de ánimo a través de cambios en la estructura, la química y la fisiología del cerebro. De este modo, el estado de ánimo puede influir en nuestra elección de alimentos y las expectativas sobre los efectos de esos alimentos nos pueden producir. Un ejemplo muy claro es el chocolate, que tiene un efecto potente sobre el estado de ánimo, generalmente incrementando las sensaciones de placer y reduciendo la tensión. ¿Y a través de qué vía nos afecta el consumo de chocolate? Principalmente a través de la vía serotoninérgica, aunque también opioide. La serotonina regula los estados de ánimo, el sueño, el apetito, el control de impulsos. Y lo que no hay que perder de vista es que entre un 80 y un 90% de la serotonina de la que disponemos proviene del intestino a través de nuestra ingesta. El precursor de la serotonina es el triptófano. Y la cantidad de triptófano de la que disponemos depende de los alimentos que ingerimos. Y cómo no, el chocolate tiene un alto contenido en triptófano. La ingesta alta en carbohidratos incrementa los niveles de triptófano, incrementando así la síntesis de serotonina en el cerebro y aliviando la depresión. Dado que se produce esta relación tan clara entre los niveles de triptófano que ingerimos y la síntesis de serotonina que podemos realizar, el afecto negativo que suele acompañar a la realización de muchas dietas bajas en calorías podría ser debida sencillamente a que no se ingieren suficientes alimentos ricos en triptófano y por lo tanto el nivel de serotonina es demasiado bajo y el estado de ánimo empeora. Así no es extrañar que el cuerpo nos pida alimentos ricos en carbohidratos o, por ejemplo, chocolate. Sencillamente, al ingerirlos, incrementa la síntesis de serotonina y nuestro estado de ánimo mejora.
¿Qué sucede cuando estamos aburridos, deprimidos o cansados? Ante estas situaciones se ha comprobado que se incrementa el consumo de alimentos y, sin embargo, este baja ante situaciones de miedo o de dolor. Pero no solo es importante el incremento o descenso en la cantidad de comida que tomamos, sino el tipo de comida que elegimos. Así, los estados emocionales positivos incrementan notablemente la ingesta de comida saludable, siendo predominante la ingesta de comida basura en los estados de ánimo negativos. Comemos más si estamos contentos o tristes frente a si nuestro estado de ánimo es más neutro. Así se ha visto que cuando nuestra emoción predominante es la ira o la alegría, sentimos más hambre que cuando las emociones predominantes son el miedo o la tristeza. Pero esta relación no se da en todas las personas. La forma en que las emociones afectan a la ingesta es más fuerte en personas obesas que en personas que no lo son. Igualmente en personas que están a dieta, más que en personas que no están a dieta. Creo que en este punto es muy relevante tener en cuenta la situación emocional en la que se encuentran las personas que sufren desórdenes de la conducta alimentaria y que, lejos de ser un factor más, puede ser un factor muy determinante en la evolución y la recuperación de estos trastornos. El último de los factores que nos falta por tratar, como vimos al principio, es el que puede ejercer el control cognitivo a través principalmente de la activación de la corteza prefrontal. Líneas recientes de investigación apuntan hacia la idea de que la pérdida de control sobre la conducta de ingesta es lo que promueve y mantiene la obesidad de los sujetos. Se ha comprobado en experimentos con humanos que, además de la disminución de la dopamina en el estriado, también se produce una disminución en la actividad en la corteza prefrontal, y en concreto en la región orbitofrontal dorsolateral y en el giro cingulado anterior. Así, como vemos en el sistema donde la ingesta está bajo control, al existir un control cognitivo elevado, permite disminuir la activación del sistema de refuerzo que provocan las claves de los alimentos y, por lo tanto, disminuye la ingesta. Sin embargo, cuando no se da un control cognitivo tan fuerte o este está prácticamente desaparecido, entonces los alimentos activan el sistema de la recompensa y el sujeto ingerirá más alimentos. Y esto podría conducir a un incremento en el peso y posiblemente llevaría a la obesidad. El control cognitivo nos lo posibilita la corteza prefrontal y se suele denominar control inhibitorio. Pero los estudios no llegan a un acuerdo de si la falta de control inhibitorio lleva a la obesidad o si es la obesidad la que provoca esta falta de control cognitivo. Tras este pequeño recorrido por diferentes aspectos que pueden estar regulando la sobreingesta, una cuestión que surge de inmediato es si en el caso de la anorexia nerviosa comparte los mismos mecanismos neurobiológicos de recompensa, de control inhibitorio o la respuesta emocional que los vistos en la sobreingesta. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa se sitúan en dos extremos opuestos en el control inhibitorio de la conducta. En el caso de la anorexia nerviosa, las personas que lo padecen tienen un control cognitivo y una capacidad para posponer el refuerzo muy superior a las personas sanas, y esto parece que les permite mantener la restricción calórica que llevan a cabo. Sin embargo, las personas que tienen bulimia nerviosa tienden a presentar un control pobre del impulso, buscan más estímulos novedosos y placenteros, y las consecuencias futuras de sus actos no están tan presentes. En ambos trastornos se ha encontrado una alta sensibilidad al castigo, pero en la anorexia nerviosa la sensibilidad a los estímulos reforzadores está disminuida y en la bulimia nerviosa está aumentada. En resonancia magnética funcional se ha podido ver a mujeres sanas que tienen una activación del estriado ante refuerzos positivos y negativos, pero las pacientes con anorexia nerviosa que ya están recuperadas no presentan esta activación. Así que parece que en la anorexia nerviosa el sistema de refuerzo está alterado, así las sensaciones que provocan la inanición están reforzadas, se incrementa el valor hedónico de estar por debajo del peso normal y desciende el valor de tener un peso normal. Quisiera cerrar esta presentación con una revisión del año 2016, donde se recogen los aspectos más relevantes que determinan la aparición y mantenimiento de la anorexia nerviosa e indica cómo efectivamente las personas que sufren esta enfermedad parece que presentan una vía anormal del refuerzo. En general, parece que las personas con anorexia tienen una menor reacción a los estímulos reforzadores, probablemente porque presentan menor actividad dopaminérgica. Esta disminución podría significar no solo que la comida les resulta menos reforzante que a los demás,
por lo que no obtienen tanto refuerzo en la ingesta de alimentos palatables, sino que tampoco disfrutarían tanto de otros reforzadores naturales. Una característica importante es que las personas que sufren anorexia cuando están a dieta se sienten bien, reforzadas, con más vitalidad. La dieta es en sí misma reforzante. Tanto la restricción calórica como el atracón y el ejercicio intenso incrementan la liberación de endorfinas en el 80% de las anoréxicas. Se ha visto que las mujeres con anorexia nerviosa tienen elevados niveles de codeína y morfina en sangre comparado con mujeres control. Estos opioides endógenos podrían ser liberados por las primeras dietas. Se produciría entonces un feedback en el control opioide y se reforzaría la asociación entre inanición y liberación opioide en sujetos con alto riesgo. Se hacen adictas a la restricción de alimentos. El sistema de refuerzo podría estar alterado por un incremento del valor hedónico del bajo peso corporal y un decremento cuando tienen un peso corporal normal. Otro candidato a ese sistema de refuerzo alterado parece ser debido a que las personas con anorexia, cuando se produce un incremento de dopamina en el circuito del refuerzo, se transmiten señales que conducen a la ansiedad en vez de señales placenteras. Como hemos visto antes, desde el hipotálamo lateral se libera orexina como señal de inicio de la ingesta y estas proyecciones llegan al circuito del refuerzo. Estos autores indican cómo la actividad crónica de este circuito, es decir, niveles de orexina permanentemente elevados, provoca la actividad del sistema del refuerzo, generando en esos pacientes una aversión a la comida, junto a elevados niveles de ansiedad que refuerzan el decremento de la ingesta y la evitación de la misma. Según estos autores, efectivamente, parece que la anorexia nerviosa podría ser considerada una conducta adictiva, donde el objeto de la adicción es el excesivo control de uno mismo y del hambre. Así proponen que un sistema anormal de refuerzo es central en la anorexia nerviosa y se apoyan en el hecho de que los niveles en plasma de grelina que deberían conducir a la ingesta, pero en esos sujetos incrementan la ansiedad y evitación de los alimentos, siendo placentera la sensación de autocontrol e inanición y angustiosa las sensaciones derivadas de la ingesta. Muchísimas gracias por su atención.